en el capítulo 3. Y mientras van buscando esa porción de la Biblia, decirles, como ya saben ustedes, que la iglesia de Corinto fue fundada y pastoreada aproximadamente por un año por el apóstol Pablo. Él venía de Grecia, donde dice que su espíritu se enardecía viendo a la ciudad totalmente rendida, totalmente entregada a la idolatría. Allí en Grecia no fundó, no estableció una congregación, curiosamente, aunque dio un mensaje en el Areópago tremendamente profundo y extraordinario. Pero cuando él va a la ciudad de Corinto, él dice: cuando estuve entre vosotros me propuse no saber nada, no hablar de nada más que de Cristo crucificado y resucitado, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, que transforma y liberta las almas. Y aquí en esta ciudad de Corinto, una ciudad corrupta, una ciudad de una promiscuidad sexual terrible, donde abundaban los templos paganos por todas partes. Incluso en lo alto de una montaña en Corinto había un templo donde había 1000 jóvenes, 1000 jovencitas que habían rendido sus cuerpos para la prostitución religiosa. Se rapaban completamente el pelo, y estas chicas, que eran prostitutas sagradas, según ellos, bajaban todas las tardes y paseaban por las calles y por las plazas de la ciudad de Corinto para atrapar a hombres y llevarlos a ese templo. Y allí ustedes se pueden imaginar todo lo que hacían. Muchas de esas mujeres rapadas, porque eran prostitutas y esa era la costumbre de las prostitutas en Corinto, se convirtieron. Y es entonces cuando Pablo habla por primera y última vez de un tema que tiene que ver solamente para mujeres que se habían rapado la cabeza porque habían ejercido la prostitución en uno de esos muchos templos de Corinto, y les dice: a la mujer se le dio el cabello en lugar de velos, pero si no tiene pelo, por lo que sabemos que no tiene el cabello, cúbrase para no avergonzar a sus maridos, ¿no? Y para que nadie en la iglesia sepa lo que tú te dedicaste antes de convertirte a Cristo y dejar la idolatría y el paganismo y todo eso y seguir al Señor, ¿verdad? Y le da, digamos, esta solución a las mujeres hasta que, como dice la Biblia, les creciera el cabello, el pelo. La iglesia de Corinto, aunque fue pastoreada por el apóstol Pablo, desde el principio, aunque Pablo los amó mucho y se entregó mucho por ellos, y de verdad los quería muchísimo, de hecho, él lo dice en varias ocasiones, siempre fue una iglesia problemática, siempre fue una iglesia conflictiva. Y he elaborado una pequeña lista de algunos de los problemas que había en la iglesia para que conozcamos un poquito cómo era esa congregación, para ver si a usted le gustaría formar parte de la membresía de la iglesia de Corinto, creyendo que era mejor que la nuestra. Por ejemplo, en la iglesia de Corinto dice la Biblia que había divisiones internas. El texto original dice cismas, como tanta separación entre unos y otros hermanos, porque dice la Biblia que algunos se habían identificado 100% con el ministerio de Pablo, pero a otros como que no les gustaba mucho Pablo y preferían escuchar a Kefas o a Pedro, y otros se identificaban con un tal Apolos, y así la iglesia tenía sus grupitos, sus preferencias. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de este, yo soy de aquel. Y ese era un problema terrible que había en la iglesia de Corinto, como una iglesia dividida, aunque todos se reunían. Luego también hubo durante un tiempo en la iglesia un terrible caso de inmoralidad, tan grave que el apóstol Pablo ni en el mundo, entre el mundo de los impíos, en el mundo de los incrédulos, jamás yo he oído semejante barbaridad, semejante pecado, y es que una persona de la iglesia mantenía relaciones sexuales con su madrastra, ¿verdad? Con la segunda esposa de su padre, y Pablo dice: el tal sea expulsado de la iglesia para que Satanás lo sacuda, ¿no? Y a ver si reacciona de esta manera. Fíjense qué iglesia, ¿no? Y todo el mundo lo sabía, pero nadie decía nada, nadie actuaba. Pablo también observa que en la iglesia
de Corinto había un desorden, un caos terrible a la hora de manifestarse lo que se conoce como los dones del Espíritu Santo. Curiosamente, en la Biblia solamente hay 2 listas donde aparece el tema de los dones del Espíritu Santo. Romanos capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12. Pablo no está en contra de la manifestación de los dones del Espíritu Santo en la iglesia de Corinto, pero él quiere poner orden porque a la hora de que estos dones se manifestaran, a la hora de ser utilizados en alguno de estos dones, lo hacían incorrectamente. Y por eso hay capítulos enteros, como por ejemplo parte del 12, parte del 14, que Pablo dice cómo hay que actuar, cómo hay que usar, cómo hay que dejarse usar por el Señor en uno de estos dones, pero realmente lo estaban haciendo muy mal. Y Pablo dice que si alguien entraba de la calle y viera cómo estaban haciendo las reuniones, iban a llevarse una mala impresión, una mala imagen de la iglesia, incluso dirían, esta gente están todos locos. Por otra parte, también había hermanos que estaban peleados unos con otros, iban a los jueces inconversos y se denunciaban los unos a los otros. Y Pablo dice, esto es una vergüenza, no hay suficiente sabiduría y conocimiento en la iglesia para que se sienten los hermanos y se lleven bien. Y si hay algún pleito, sea económico, sea de la índole que sea, ustedes no tienen que recurrir a los jueces, a los tribunales del mundo para que solucione los problemas de la iglesia. En todo caso, el mundo tendría que llamarnos a nosotros para que les ayudemos a ellos y no nosotros pedirle a ellos que nos ayuden a nosotros. Lo mismo ha pasado con la música, ¿no? Se han metido tantos sonidos y tantos estilos y tantas formas de música del mundo con la excusa de que lo hemos como cristianizado, ¿verdad? Y en vez de imitarnos el mundo a nosotros, lamentablemente hay a veces que iglesias imitan al mundo para tener más gente, ¿no? Para ser más populares o más queridos. También la iglesia había críticas muy fuertes contra el mismísimo apóstol Pablo. Algunos lo acusaban de haberse quedado con dinero, con ofrendas. Y Pablo tiene que defender su apostolado. Pablo tiene que defender su ministerio, porque que vengan críticas de la calle contra uno es normal. Pero que te critiquen tus propios hermanos en Cristo es una vergüenza. Pero eso pasaba en la iglesia de Corinto también. ¿Les gustaría ser miembros de esta iglesia? Pues valora lo que tienes entonces. Valora lo que tienes. También había problemas, como hemos dicho en esta mañana, a la hora de participar de la Santa Cena. No se hacía la Santa Cena o la comunión o el pacto, recibe diferentes nombres como lo hemos hecho en esta mañana. Que ustedes han recibido un trocito de pan y una copita de vino o de zumo de uva. En aquellos tiempos se hacía un banquete, lo que se conocía como un ágape, una comida, y la gente pudiente, la gente con un alto poder adquisitivo, llevaba mucha comida a la iglesia el día que había Santa Cena, hacían una confraternidad, pero había gente que no tenía tanta capacidad económica y dice que algunos hasta pasaban hambre en la iglesia. Uno se pregunta por qué los que tenían mucha comida no compartían a los que no tenían nada o poco. Bueno, Pablo habla por primera vez, y me gusta el concepto, la palabra que Pablo utiliza aquí, dice para que haya igualdad en la iglesia. No haya esas diferencias, ¿verdad?, entre unos y otros. Y además dice que algunos el día de la Santa Cena se emborrachaban dentro del culto, dentro de la iglesia se emborrachaban, porque aunque para ustedes suene fuerte, por la cultura y por el país en el que vivan, la Santa Cena se celebra con vino. Y en Europa y en Israel y en todas partes de Europa, en las congregaciones, la Santa Cena se celebra con vino. Y algunos dirán, pero pastor, ¿Jesús bebía vino? Sí, claro que bebía vino. No se emborrachaba, pero bebía vino. Lo que pasa es que hay personas que no saben beber. Para que el vino no tenga alcohol, solamente hay 2 formas: por envasado al vacío o por un proceso químico. Pero si usted pisa las uvas, y dicho sea de paso, Elena ha pisado uvas cuando era jovencita en el pueblo donde ella vivía, si usted pisa las uvas y las pone en un tonel, en una barrica de madera, usted al poco tiempo va a oír que eso hierve, eso fermenta, y no hay que meterle alcohol, eso ya tiene alcohol por sí mismo. La Biblia no prohíbe el beber vino, y mucho menos en la Santa Cena, lo que prohíbe es emborracharse. Y hay algunas personas que mejor que no lo toquen porque no tienen control. Si lo que no tienes control de algo, ese algo te va a controlar a ti. Pero por eso dice que había gente que se emborrachaba en la iglesia de Corinto, y con zumo de uva, que yo sepa, no se puede emborrachar nadie. También había problemas doctrinales.
Algunos decían que la resurrección ya se había producido y otros decían que eso de la resurrección era mentira, que nadie iba a resucitar. Y por eso Pablo escribe un capítulo monográfico extraordinario, precioso. El capítulo 15 de Primera de Corintios es un capítulo que habla fundamentalmente del tema de la resurrección, presentando testigos, presentando argumentos, ¿verdad?, para demostrar que la resurrección es bíblica y que nosotros tenemos que esperar la resurrección, ¿verdad? Porque si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Pero si Cristo no resucitó, que era lo que algunos decían, pues tampoco nosotros resucitaremos. Y seguimos siendo esclavos de nuestros pecados, etcétera, etcétera. Así que no era una iglesia fácil de pastorear. Ninguna iglesia es fácil de pastorear. Porque trabajar con gente es lo más difícil del mundo. Usted sabe eso, ¿no? No lo sabe. Bueno, yo se lo digo. Trabajar con gente es muy complicado. Como dije antes, nunca llueve al gusto de todo. Ahora bien, ¿tenía remedio la iglesia de Corinto, sí o no? Claro que tenía remedio. Por muchos problemas que hubiera dentro de la congregación, había remedio para la iglesia de Corinto, la de Esmirna, la de Pérgamo, la de Éfeso, la de Tiatira. Siempre hay remedio, siempre y cuando, subrayo, siempre y cuando la persona quiera cambiar y quiera adaptarse a Dios y no pretender que Dios se adapte a él o a ella. Cuando una persona quiere cambiar, Dios le va a ayudar a cambiar. Cuando una persona quiere crecer y madurar, Dios le va a ayudar a crecer y a madurar. Pero cuando una persona se niega a cambiar, no vas a cambiar, porque Dios no se mete donde no lo llama. Yo siempre he dicho como pastor, y se lo digo a nuestros pastores, porque yo soy pastor de pastores, le digo, no pierdan el tiempo con gente que no quieren cambiar. Te absorben, quieren siempre ser atendidos, más y más, pero en el fondo no quieren cambiar. Están contentos con su situación, tal vez de desorden, de desobediencia, con su carácter, con sus tradiciones. No perdamos el tiempo con gente que no quieren cambiar. Vamos a invertir el tiempo en gente que sí quieren cambiar. Gente que quieren crecer, que quieren madurar y hacer las cosas, como dice la palabra de Dios, decentemente y con orden. Por eso el apóstol Pablo escribe no una, sino 2 cartas a la iglesia de Corinto, para ayudarlos, para enseñarles a hacer las cosas bien. Pero fíjense, por ejemplo, en el capítulo 3, cómo Pablo les habla a estos hermanos de esa congregación, hermanos nuestros en la fe, miembros del cuerpo de Cristo. Hermanos, yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo no está hablándole a inconversos, dice, le está hablando a hermanos, a gente que ha nacido de nuevo, gente que forman parte de la membresía de la iglesia de Corinto. Pero a esos hermanos les dice que son carnales y que son como niños en Cristo. No se han desarrollado, no han crecido, se han estancado en su crecimiento espiritual. Pablo en la carta a los Corintios, en esta primera carta, presenta a 3 tipos de personas. El hombre natural, 1 Corintios 2:14. El hombre espiritual, 1 Corintios 2:15. Y cristianos carnales, 1 Corintios 3:3. El natural es el que no conoce a Dios, el que no entiende las cosas de Dios, el inconverso, el que le da la espalda a Dios y a su palabra permanentemente, el que se ríe y se burla del evangelio, el que rechaza la palabra de Dios. Ese es lo que la Biblia llama el hombre natural, el que tiene su espíritu muerto, come, camina, respira, viaja, etcétera, pero está espiritualmente muerto. Por eso no puede entender las cosas de Dios, porque para él son locura. Ese es el hombre natural, según la Escritura. Luego está el hombre espiritual, el hombre que ha nacido de nuevo, el hombre que ha dejado su antigua vida y quiere ir en serio con el Señor. El hombre que ora, que se esfuerza, que busca de Dios, de su palabra. El hombre que quiere cambiar, que quiere agradar a Dios, que quiere renunciar a sus caprichos, a sus ambiciones personales para hacer la voluntad de Dios. Ese es el hombre espiritual. Y luego Pablo habla del creyente carnal, el creyente que, aunque todos somos de carne, pero le da más rienda suelta a la carne, a sus pasiones, a sus tendencias, a sus tentaciones, que a la voluntad de Dios. Por eso hay palabras en el texto griego muy interesantes. Por ejemplo,
La Biblia nos enseña que todos somos de carne. Sarquinos es la palabra griega que aparece. Somos de carne, somos de sarquinos. Pero luego la persona que vive para la carne, la persona que habla como un carnal, que piensa como un carnal, que actúa, que reacciona como un carnal, es un sarquicos. Es una persona que es de carne, como todos, pero es una persona cuya tendencia, cuya inclinación es a lo que no agrada a Dios. Ha entendido el evangelio, se congrega, sí, pero es un carnal. Y Pablo le dice a esta gente, que no solamente son carnales, sino que son niños, y dice algo más en el versículo 2, os di a beber leche. ¿Quiénes toman leche? Los niños pequeños. Un adulto no puede vivir solamente tomando leche. Tenemos que tener una dieta equilibrada, balanceada. Pero Pablo dice, yo a ustedes no les pude dar bandas, no les pude dar comidas profundas, sino leche. ¿Por qué? Porque no sois capaces, no erais, ni sois capaces todavía de profundizar, de comer alimento sólido. ¿Por qué? Porque sois carnales, porque son niños en Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿en qué se basaba Pablo para hablarle así a la gente de la iglesia? Es que Pablo tenía un mal día y estaba enfadado y comenzó a decirles, niños, carnales. No, no, no. Las evidencias, el comportamiento, la conducta de los miembros de Corinto le daba pie a Pablo para decir, un momento, ustedes son niños, ustedes son carnales y se lo voy a demostrar y les voy a decir por qué. Lo dice en el versículo 3. Ustedes sois carnales porque hay entre vosotros, escuche, celos, contiendas y disensiones. Por eso sois carnales. Amén, hermanos. Si lo pueden decir más fuerte, se lo agradezco. Amén, hermanos. Ok, no tenga miedo de decir amén. Es decir, que donde hay celos, contiendas, peleas, disputas y disensiones, en ese lugar no está reinando, no está gobernando el Espíritu de Cristo, que es todo lo contrario a esto. Es un espíritu que trae paz, que trae comunión entre los hermanos, sino que donde hay celos, contiendas, divisiones, grupitos, etcétera, la Biblia nos enseña que ese grupo de personas, se llamen como se llamen, sean de la iglesia que sean, están actuando no como gente espiritual, sino como gente dominada por la carne. Porque cuando usted lee la lista de las obras de la carne, que es enorme, y hay varias listas con todas las manifestaciones de la carne, una de las manifestaciones de la carne es que produce celos en la gente. Celos. Y usted sabe que los celos son peligrosos. Y si no, estudien y lean toda la biografía, lo que nos dice la palabra de Dios acerca de, por ejemplo, aquel primer rey de Israel llamado Saúl, que le tenía celos a David. Cuando el hombre que más amaba y respetaba en Israel a Saúl era David. Pero los celos lo transformaron. Los celos hicieron que el espíritu, que la presencia del Señor se apartara de él y viniera un espíritu malo a atormentarlo de parte de Dios. Los celos lo hicieron una persona peligrosa, agresiva, hasta el punto que dice que en varias ocasiones con su propia lanza intentó matar a David, que tocaba el arpa para él, para que pudiera descansar y tener algo de alivio durante aquellas largas noches de vigilia. Una persona celosa es una persona peligrosa. Es una persona que ve lo que no existe, pero él lo ve como si fuera real. Lo dije, creo que fue ayer, y lo vuelvo a repetir hoy. Si usted tiene la desgracia, querido hermano, de tener a su lado una esposa celosa, que Dios le bendiga y le ayude. O al contrario, porque aquí hay para los dos, ¿eh? Si usted, hermana, o usted, hermano, tienen este problema, ya pueden doblar rodillas delante de Dios, porque se convierte esa casa en un infierno. ¿Con quién hablaste? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde estuviste? ¿Por qué vas así vestida? Y quédate aquí y no hables con este y no hables con el otro. Por favor, eso es una enfermedad espiritual terrible, terrible. Y a veces los que tienen muchos celos del marido o de la esposa son los que más problemas tienen a nivel personal, pero lo proyectan en el otro para justificar a veces sus pecados, ¿verdad? Y Pablo dice, en la iglesia hay celos.
Ahora, algunos dirán, pero hermano, esto eran cosas que ocurrían hace 2000 años, cuando estaba comenzando el evangelio, el cristianismo. Ya hoy en día, después de 2000 años, los cristianos tenemos clarísimo que esto no se puede dar en las iglesias. Eso era para los que empezaban, para la gente nueva en el evangelio. Nosotros ya tenemos 2000 años de historia. Ya no existen celos en nuestras iglesias. Ya. Es tremendo, ¿no? No me hacen caso. ¿Por qué sube siempre el mismo? ¿Por qué el pastor no me saludó? ¿Por qué no me puedo sentar en la mesa con él y se sienta el otro? ¿Por qué toca la guitarra él y no mi hijo? ¿Por qué siempre canta la misma hermanita y no mi esposa? ¿Por qué el pastor siempre va a visitar a los mismos y no a mí? Y es una pelota de nieve que crece y crece y crece y crece y al final perjudica y envenena a toda una iglesia. Hay una oración que yo hago muy pocas veces, porque es una oración que cuando yo la hago de rodillas, siempre el Señor la responde de una forma tremenda que nos deja a todos hasta con temor. Y es cuando yo le digo al Señor, Señor, limpia tu iglesia. Como yo haga esa oración delante del Señor, os puedo decir por experiencia que comienzan a salir basuras y comienzan a salir chismorreos y divisiones y envidias entre los hermanos de una forma tremenda. Que Dios guarde nuestros ojos, que Dios guarde nuestros corazones de caer en semejante trampa venenosa que perjudica a toda la congregación. Y si usted piensa que uno no puede infectar a toda una iglesia, se equivoca, querido hermano. La misma naturaleza a través de la cual Dios nos habla muchas veces nos enseña que usted tiene un saco entero lleno de manzanas en perfecto estado, preciosas, buenas para comer. Y si hay una sola podrida en el saco, todo el saco se echa a perder. ¿Y por qué no se produce lo contrario? ¿Por qué las 100 manzanas no sanan a la enferma? Porque no es así. Pero una manzana podrida, una papa podrida, algo podrido dentro de algo sano, termina descomponiendo a todo. El Señor lo dijo de una forma más bíblica, si lo quieren. Un poco de levadura leuda toda la masa. Que Dios nos guarde, porque aquel hombre que hizo lo que no tenía que haber hecho en Jericó, cuando se dijo no toquen, no agarren nada, no se lleven nada a la casa, perjudicó a todo un país. Y la Biblia dice que hicieron el ridículo y perdieron la batalla porque uno solo del pueblo desobedeció la orden. Y la Biblia dice que vino la maldición sobre toda la nación y mujeres se quedaron viudas, niños se quedaron huérfanos ese día porque uno que no obedeció contaminó y trajo el castigo de Dios a todo un pueblo. Y a veces vemos en la Biblia cosas tremendas que si ocurrieran hoy en día, que no vendría mal que ocurrieran en alguna ocasión, Cuando, por ejemplo, dice la Biblia que había como una costumbre, porque había un corazón generoso, porque la gente entendió que todo lo que tenemos hoy en día es del Señor y somos simplemente, como enseñé anoche, administradores de los bienes que Dios pone a nuestro alcance. La Biblia dice que mucha gente en la iglesia primitiva lo vendían todo y ponían el dinero a los pies de los apóstoles para que estos lo administraran según la necesidad. Dice que no había necesitados entre ellos. No había necesitados. Era una vida en comunidad increíble que por lo menos durante un tiempo funcionó. Y un matrimonio llamado Ananías y Zafira quisieron copiar, quisieron imitar a otros de corazón generoso, fingiendo que también lo eran cuando no lo eran. La Biblia dice que vendieron una propiedad. No era requisito indispensable que dieran toda la cantidad que habían adquirido por la venta del terreno. Pero ellos quisieron aparentar ante la iglesia que eran tan santos y tan generosos como los demás. Y cuando Pedro le dijo a este matrimonio, ¿habéis vendido este terreno en tanta cantidad? Era una oportunidad para decir, no, hermano, nos dieron $100,000 por el terreno y queremos dar $1,000 a la iglesia y el resto para nosotros. Amén, gloria a Dios, como si no quieren dar nada. Pero no vengan a la iglesia a hacernos creer que lo están dando todo cuando es mentira.
Y dice la Biblia que tanto el marido como la esposa, los dos cayeron muertos en el culto en una iglesia cristiana hace 2000 años. Bueno, si hoy en día los celosos, los que crean problemas en vez de solucionarlos, los que vienen a enredar en vez de a bendecir, los que vienen con un afán de protagonismo, cayeran muertos en los cultos, tendríamos cada 5 minutos funerales. Pero parece que todo vale en la iglesia. Media hora antes critico a la iglesia y luego entro al culto y no pasa nada. Critico al pastor 10 minutos antes, luego vengo a la iglesia, gloria a Dios y aleluya. Y como que no pasa nada, hasta que Dios diga basta, se acabó. No se olviden ustedes que la iglesia no es tuya ni mía. La iglesia tiene un dueño y el dueño es el Señor Jesucristo, el que dio su vida por la iglesia. Y llegará el momento cuando Dios le diga a toda esa gente que aparentan pero que no son, basta amigo, hasta aquí llegaste. Y ya el Señor en el 2020, en marzo, y yo lo tengo grabado a fuego en mi alma, ya nos dio un toque de atención a los cristianos. Sí, al mundo, sí. Pero yo veo que el Señor paró, frenó a la iglesia y nos enseñó que o nos volvemos espirituales y nos volvemos a la palabra y ponemos al Señor en primer lugar en nuestra vida, o la iglesia va a ir de mal en peor. Y muchos aprendieron y captaron el mensaje y se dieron cuenta de que era un tiempo de tratamiento para la casa de Dios. Y mucha basura, mucha carnalidad salió a la luz. Pero también aquellos que se quisieron poner en línea con el Señor, Dios los bendijo, Dios los prosperó. Y hasta el día de hoy el Señor sigue respaldando su obra. La iglesia de Corinto estaba mal, hermanos, estaban mal como miembros de la iglesia, dando un pésimo testimonio al mundo. Celos, contiendas, disensiones. Pablo dice, estáis andando como los hombres, igual o peor que la gente del mundo. Qué triste cuando un creyente de una congregación da un pésimo testimonio y en su puesto de trabajo comienzan a decir, bueno, en esa iglesia todos son iguales. Nunca me olvidaré cuando un día fui a un negocio, a una tienda allí en Tenerife a comprar estos punteros láser, ¿se acuerdan? Estos que marcas así. Y cuando entré, el muchacho que me atendió, le noté que era colombiano por el acento que tenía, ¿no? Le dije, ¿tú eres colombiano? Me dice, uy, ¿cómo lo sabes? Le dije, bueno, tenemos a mucha gente de Colombia, yo soy pastor evangélico, etcétera. Y me dice al momento, pastor, ustedes son los que se roban la plata de la gente. Y le dije, tranquilito, no te pases ni un pelo conmigo, amigo. No sé de quién estás hablando, pero usted a mí no me conoce de nada. Y no te voy a permitir que me llames ladrón, porque yo vengo aquí a comprarte. Así que o pides disculpas o hablo con tu jefe ahora mismo. Ay, perdone, digo, yo te perdono, pero no te pases conmigo, pues soy cristiano, pero no soy tonto, Pero ese es el concepto que él tenía, que los pastores son gente que le saca la plata a la gente de los bolsillos. Y yo en mi vida he hecho eso, jamás. Pero lamentablemente ese es el testimonio que muchos han dado. ¿Y cómo podemos cambiar esa imagen? Dando nosotros testimonio al mundo. Pero si nosotros cuando vayamos a nuestros trabajos, a nuestras universidades, a nuestros lugares donde vivimos, nos comportamos, hablamos, pensamos, reaccionamos igual, ¿qué diferencia hay entonces entre el mundo y nosotros? Ninguna. Por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia lo que tenían que hacer. Examínense, pruébense a sí mismos. Y escuchen una cosa, no lo he leído, pero lo voy a decir ahora. El apóstol Pablo dice, el motivo por el que en la iglesia hay tanta gente enferma y tanta gente débil, e incluso algunos duermen, es porque estáis haciendo las cosas de una forma terrible ante los ojos del Señor. Hermano, lo más serio del mundo es la iglesia del Señor Jesucristo. Es lo más serio, es lo más sagrado, es el cuerpo de Cristo. Y el mismo Señor Jesucristo, cuando entró al templo de Jerusalén, echó a patadas con un látigo que se hizo a todos los que habían convertido su casa en una cueva de ladrones. ¿Cómo es posible que Anás, Caifás, los sacerdotes, los músicos, los levitas, los ujieres, nadie se había percatado, nadie se había dado cuenta del pésimo estado del templo? Cambiaban dinero, entraban vacas, ovejas,
Y nadie decía nada hasta que entró el santo de los santos, nuestro Señor Jesucristo, y dice, esta casa yo la mandé a crear, la mandé a hacer para que fuera un punto de contacto entre el cielo y la tierra, para que fuera una casa de comunión, una casa de adoración a todas las naciones, y ustedes me la han contaminado. ¿Cuántas veces nosotros no nos damos cuenta de que nosotros cuando hablamos mal, cuando nos comportamos incorrectamente, cuando no agradamos al Señor, podemos dar una pésima imagen de lo que es el verdadero cristianismo? Y en vez de atraer a la gente a los caminos del Señor, lo que hacemos es que los espantamos, porque ven que somos en el fondo iguales. Mentimos, robamos, engañamos, manipulamos, nos quejamos. Y eso no puede ser así, amén, hermanos. Pablo dice, ¿cómo es posible que uno diga, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, carnales, niños en Cristo? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Somos servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según la gracia que Dios le dio a cada uno. Yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento, quien lo ha dado, ha sido el Señor. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Gente que le había dado lugar a la carne, se habían acostumbrado a pecar, aún siendo cristianos. Ahora, una cosa es pecar por ignorancia, no lo sabía, perdonen, y otra cosa es pecar a sabiendas, sabiendo que lo que estoy haciendo está mal, pero lo sigo haciendo. Hay creyentes que su filosofía de vida es, bueno, ya he dejado la bebida, he dejado el alcohol, he dejado los grandes vicios de la vida, he dejado, pero luego no hacen nada. Y no hay ningún mérito que usted haya dejado de ser un alcohólico, no hay ningún mérito. Es que nunca tenía usted que haber sido un alcohólico. No hay ningún mérito en dejar de ser un hombre mujeriego. No hay ningún mérito en eso. Nunca tenía que haber sido así. No hay ningún mérito en haber dejado las drogas. Nunca tenías que haberte dejado atrapar por el infierno de las drogas. Pero la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también está pecando. En otras palabras, hay dos tipos de pecado, el de acción y el de omisión. Porque si yo no robo, si yo no consumo pornografía, si yo no miento, si yo no hago cosas que están prohibidas por la palabra, está bien. Pero ¿y lo que tienes que hacer? ¿Lo está haciendo? ¿O es un parásito y una oveja estéril en el cuerpo de Cristo? Porque nosotros vivimos un tiempo en el norte de España, en lo que se llama el País Vasco. Y allí hay unas praderas y unas montañas enormes donde crían miles de ovejas. Y los pastores nos decían que la oveja tiene que ser un animal que continuamente esté produciendo el tiempo de la lana, el tiempo de la leche, el tiempo de los corderos, y cuando ya no dan estas tres cosas, la matan y se comen la carne. En otras palabras, la oveja no la tiene el pastor para decir, ay, tengo 1000 ovejas. ¿Y de qué te sirven, querido? Si no te dan nada. Nosotros como ovejas en el prado del Señor, el Señor espera que a estas alturas de nuestra vida, con todo lo que hemos oído, con todo lo que hemos aprendido, miren hermanos, si usted comenzara a sumar todos los sermones, todos los testimonios, todas las alabanzas, todos los estudios bíblicos que usted ha escuchado, serían seguramente miles de sermones, miles de predicaciones. Y muchas veces la gente oye los sermones y oye la palabra y vienen a los cultos y se conectan a internet, pero no se producen esos cambios radicales en cada uno de nosotros, porque creemos que ahora como cristianos, Dios tiene la obligación de bendecirme, de cuidarme, de prosperarme, pero yo no tengo que cambiar en lo más mínimo. No, Señor, hermano. Dios espera un cambio radical en todos y en cada uno de nosotros. Nuestra forma de hablar, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor y dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis pensamientos, en esto pensad, todo lo justo, todo lo verdadero, en esto pensad, ¿verdad? Toda mi forma de vivir, de hablar, de pensar, de reaccionar, tiene que ser completamente diferente. Es verdad que no tenemos muchos datos físicos
sobre la figura, sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto, no sabemos si era alto o bajo, si era rubio, moreno o pelirrojo, no lo sabemos. No sabemos el color de los ojos de Jesús. No sabemos si era flaco o gordo, no lo sabemos. Cada uno se lo imagina a su manera. Pero que sí sabemos cómo hablaba, cómo reaccionaba, cómo vivía, cómo se comportaba. Claro, porque eso es lo realmente importante. Vayan, por ejemplo, al Sermón del Monte, Mateo 5, 6, 7, y ahí van a ver una radiografía del carácter, de la esencia del Señor Jesucristo. Manso, humilde, misericordioso, sensible, pacificador, aguantando la prueba y encomendando la causa al Padre y no devolviendo maldición por bendición. Así era Él y así tenemos que ser todos y cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, como padre de la iglesia, por ejemplo, tomó una medida muy radical. Parece que no tenía amor, pero claro que tenía amor, no se preocupen que lo tenía todo. A ese perverso, dijo, al que se acostaba con su madrastra, al inmoral, dice, echarlo, sacarlo. Eso es un cáncer dentro de un cuerpo sano. Cójanlo y échenlo. Y después cuando le llega la noticia de que este muchacho por lo visto se arrepintió y reconoció su pecado, Pablo escribe una segunda carta y dice, vuelvan a admitirlo en la iglesia ahora que se ha arrepentido, no antes, que estaba jugando no sé a qué. Vuelvan a admitirlo para que no sea consumido en demasiada tristeza, dijo el apóstol Pablo. Tenemos que ser sacudidos porque si no somos confrontados, el cambio no se producirá en nuestra vida. Y hay congregaciones donde la gente nunca se siente aludido. Hagan lo que hagan o digan lo que digan, siempre todo está bien. El sermón siempre pasa por encima de la cabeza de la gente y nunca se sienten aludidos. Se hablan de oración, se habla de evangelizar, se habla de fe, se habla de perdón y nunca se sienten aludidos por nada, porque tienen, como dice la Biblia, sus corazones cauterizados, están en una insensibilidad constante y permanente. Pero la palabra del Señor nos dice que Él quiere sanar las heridas del corazón, quiere romper las ataduras de nuestra vida y quiere que seamos una iglesia sensible, una iglesia según el corazón del Señor, que sintamos como Él siente, que veamos como Él ve, que hablemos como Él hablaba y que seamos como Él fue. ¿Cuántos dicen amén? Pero todo eso no se logra, no se alcanza de la noche a la mañana. Si usted fue una persona inconstante, impuntual, como inconverso, no piense que por entrar a una congregación y comenzar a congregarse y escuchar 4 sermones y 3 canciones, ya automáticamente usted se va a convertir en el hombre más puntual del mundo. No, será su área de debilidad que tendrá que trabajarla y ponerla en las manos del Señor. Si usted fue una persona de lengua larga, ¿me explico? ¿Saben lo que es, no? Octa, muy bien. Si usted fue una persona que siempre criticando, siempre murmurando, y usted se convierte hoy, usted sigue teniendo esa debilidad en su carácter. Y usted en vez de criticar a los de afuera, ahora criticará a los de adentro. Porque siempre lo hizo, siempre lo practicó. Usted creó un hábito. Usted le enseñó a su cuerpo a reaccionar de una manera incorrecta. Y ahora tendrá que desprogramarse y permitirle al Espíritu de Dios que corte esas ataduras, esa forma de actuar, esa forma de vivir. Y no diga, es que yo soy así, pastor. Pues deje de ser así, mi hermano. Si usted es así, ya no puede seguir siendo así. Es que mi padre, a mí me da igual quién fue su padre, su madre o la madre que lo parió. Usted tiene que ser como Cristo, no como su padre, su abuelo, su primo, su cuñado. Es que nosotros, los García, los Sierra, los López, los Alvarado, los Rodríguez, a mí me da igual su apellido, querido hermano. En la Biblia no se menciona el apellido de nadie. En la Biblia lo que nos dice es que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y es tiempo de que en este país y en el mundo entero, verdaderamente los que dicen que aman a Dios se comporten como el Señor quiere que nos comportemos. Porque si no somos luz y si no somos sal de la tierra, entonces ¿qué somos en este momento? Calientabancos, domingueros. ¿De qué sirven dar diezmos y ofrendas a la iglesia si usted es un carnal como eran los hermanos de la iglesia de Corinto? Quédese con sus diezmos y con sus ofrendas. Lo que cambia el corazón del hombre es cuando usted se humilla delante del Señor y dice como aquellos grandes varones de Dios, ¡ay de mí, miserable de mí! Como decía Isaías, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que siendo hombre inmundo de labios han visto mis ojos al Rey de Gloria. Esa sensibilidad que a veces lamentablemente se ha ido perdiendo
con el paso del tiempo. Y a veces me llama mucho la atención, algo que he visto muchas veces como pastor, es ver que personas que llevan muchos años en el evangelio, que ya supuestamente saben mucho y que han estado en diferentes congregaciones, que deberían de darle ejemplo a los que empiezan, después resulta que los que empiezan, los nuevos, comienzan a darle ejemplo a los viejos. ¿Lo ha visto alguna vez usted? Yo aquí no, porque aquí hay un nivel espiritual en América, ¿verdad? Diferente, ¿no? Pero ¿cuántas veces el nuevo tiene una sensibilidad, una humildad, una sencillez, que a veces el cristiano viejo, que ya se lo sabe todo, según el que no sabe nada, se cree que ya no necesita consejos, ya no necesita, digamos, una exhortación, porque ya está en una posición superior? Y dice la Biblia que el concepto bíblico que tenemos que tener de nosotros mismos es considerando a los demás como superiores a uno mismo. ¿Cómo lo demostró? ¿Cómo lo enseñó de una forma objetiva el Señor? Haciendo lo que nadie se atrevía a hacer en aquel tiempo, ni siquiera a sus discípulos, y fue lavarle los pies a sus discípulos uno a uno. Y cuando los discípulos vieron aquello, dijeron: pero Señor, ¿qué estás haciendo? Tú no estás aquí para esto. Lo que yo he hecho, hacedlo vosotros con los demás. Y era tan fuerte la lección que estaban observando en el Señor, que Pedro incluso dijo: no, a mí no me lava los pies. El Señor dijo: no, pues si no te lavo los pies, conmigo a partir de ahora no tienes nada que hacer. Y le dijo Pedro: bueno, los pies, la cabeza, las manos, el sobaco y todo, ¿no? El Señor le dijo: no, tampoco te pases. Con los pies es suficiente, querido. Lo demás te lo limpias tú en tu casa. ¿Cuánto tenemos que aprender, mis queridos hermanos? La iglesia lleva 2000 años, 2000 años en el mundo, y todavía hay millones y millones de personas, también aquí en América, en Estados Unidos, que no saben nada de Cristo. Porque muchas iglesias y muchos cristianos han vivido mirándose el ombligo. Siempre yo soy el centro. Necesito mi trabajo, necesito mis papeles, necesito mi documentación, quiero esto, quiero aquello, y piensan que el Señor es como Papá Noel, como Santa Claus, ¿no? Al cual cada mañana le presento mis peticiones, y si no me las da, me enfado. Hermanos queridos, es tiempo de madurar. Los únicos que impactan el mundo y transforman la historia son aquellos hombres y mujeres que están dispuestos a crecer, a madurar y a pagar el precio que sea necesario, con tal de que a mi Dios no le digan nada malo, ni tengan un falso concepto distorsionado de su persona, de su obra, porque yo, como embajador, como representante de Él, estoy dejándolo en una buena posición y en un buen lugar. Cuando vayas mañana a tu puesto de trabajo, a donde quiera que vayas, tal vez no querrán creer, no querrán leer la Biblia, pero ¿sabes qué? Yo siempre le digo a la gente que lean la Biblia viéndote a ti. Yo no leo la Biblia, no quiero saber nada de ese viejo libro, pero viendo mi forma de ser, viendo mi forma de actuar, viendo mi familia, viendo mi vida, van a leer la Biblia. Y puede ser que se despierte en ellos, Señor lo permita, el deseo de conocer al mismo Dios que un día te cambió la vida a ti y a mí, y que queremos obedecerlo y honrarlo todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Yo quiero que piensen en esta congregación. No solamente a ellos les pasaron estas cosas. También es posible que pasen hoy en día situaciones parecidas en las iglesias. No hay una iglesia perfecta. Centro Evangélico Vida Nueva, evidentemente, no es un ministerio perfecto. No hay una iglesia perfecta, evidentemente. Pero dentro de nuestras debilidades, dentro de nuestras limitaciones como seres humanos, el deseo de nuestro corazón debe ser siempre: Señor, quiero agradarte en todo. Y para poder llegar a ese punto, y voy terminando, hay que hacer lo mismo que hizo el Señor Jesucristo la última noche antes de ser crucificado en la cruz del Calvario. Él se fue a un huerto que está en el Monte de los Olivos, que todavía se puede visitar, que se llama el huerto de Getsemaní. Getsemaní era un lugar, de hecho eso es lo que significa la palabra, un lugar donde había una prensa, donde se aplastaba la aceituna para extraer el aceite. Se aplastaba 3 veces el aceite. La primera aceite que salía era la virgen, la pura, la buena, la de mayor calidad, que era para el servicio de la casa de Dios, para el templo. Luego había una segunda vez que se prensaba el aceite, y esa era
para el consumo humano, ¿verdad? Para cocinar y tal. Y luego la tercera ya era para lamparitas de aceite, etcétera, etcétera. Allí en ese lugar donde se prensaba la aceituna para extraer el oro líquido del aceite de oliva, que es una bendición, allí fue el Señor triturado y prensado por el Padre. Allí fue donde los evangelistas, algunos lo miraron y dijeron, mira lo que le está pasando al Señor esta noche. Está sudando como si fuera sangre. Sus vasos capilares estaban bajo una presión tan terrible que se rompieron y comenzó a sacar sangre por toda la cara. El Señor Jesucristo aprendió a trabajar bajo presión. La mayor presión de todos los tiempos, Él la experimentó en ese huerto, en ese jardín de Getsemaní. Y Él dijo algo tremendo que a mí siempre me ha impactado, y cuando estoy allí siempre le digo a los grupos que llevamos, sin esta noche, sin esta situación en la vida de Cristo, no hubiera tenido fuerzas para ir al monte de la Calavera o del Calvario. Porque allí fue donde el Señor entregó algo que todos tenemos, que se llama voluntad propia o libre albedrío, como usted lo prefiera. Y allí fue donde le dijo a su Padre, Padre, pasa de mí esta copa. Padre, pasa de mí esta experiencia traumática, terrible de la crucifixión. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y rogó al Padre encarecidamente hasta que finalmente entendió que la voluntad del Padre era que muriera en la cruz. ¿Ha pensado usted lo que habría pasado si Él no hubiera ido a la cruz? Todas las cosas que no hubieran ocurrido si Él no hubiera ido. Pero gloria a Dios que no se negó, sino que renunció a su voluntad, porque no había otro que pudiera ocupar su lugar. Y Él aceptó con agrado la voluntad de su Padre. Romanos capítulo 12 dice, no os conforméis a este siglo, sino que sean renovadas vuestras mentes, ¿verdad? Y presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, para que podáis comprobar cuál sea la voluntad de Dios, buena, santa y agradable y perfecta. En otras palabras, lo mejor que podemos hacer hoy aquí es renunciar a nuestra voluntad, ponerle nuestra agenda a los pies de Cristo, decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, que se haga de mi vida, de mis hijos, de mi familia, de mi matrimonio, de mi ministerio, que se haga lo que tú quieras y no lo que a mí me gustaría que fuera. Y cuando renunciemos a nuestra voluntad, no nos vamos a quejar, porque todo lo que venga, como amamos a Dios, todo nos ayudará para bien. Y aunque andemos por aflicciones, sabemos que el tiempo presente, las aflicciones, las pruebas, no tienen ni punto de comparación con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y entonces podremos dormir y vivir en paz y ser felices y estar contentos con lo poco o con lo mucho, con lo que tengo o con lo que a lo mejor nunca tendré. ¿Por qué? Porque la voluntad de mi Dios es que yo me goce en cada momento y situación de mi vida. Hasta que no lleguemos a ese punto de una renuncia total, porque una cosa es la conversión, claro, entregarle los pecados a Él para que Él me los perdone. Hombre, ¿quién no lo hace? Hay que ser tonto, hay que ser ignorante para no decir, no, yo quiero tener paz, yo quiero que Él perdone mis pecados. Bueno, eso ya lo hiciste, pero ¿y ahora qué vas a hacer? Ahora todavía tu voluntad, las riendas de tu vida, las llaves de tu corazón, entrégaselas al Señor y ríndete a Él y dile, Señor, ahora que te conozco, ahora quiero servirte, ahora quiero ser un cristiano efectivo y no un inútil, no un parásito, siempre viendo defectos y apuntando con el dedo a los demás, sino que ahora quiero no crear problemas, sino aprender a solucionar problemas. No a producir guerra, sino a traer paz en medio del conflicto. Y entonces, y solamente entonces, podrás ser totalmente bendecido y feliz en el Señor Jesús. Aunque vivas en la misma casa toda tu vida, aunque nunca logres casarte, aunque no veas la respuesta a tu corazón, la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento humano, solamente realmente la experimentan aquellos hombres y mujeres que se han rendido completamente a Cristo. Y nos vamos a rendir a las buenas o a las malas, porque el Señor sabe dónde te duele y sabe cuáles son tus puntos débiles, y por eso el Señor nos trata. Quiero terminar contándoles una historia. Hace unos días, antes de venir aquí, el pastor Alberto, uno de nuestros pastores en la isla de Fuerteventura, en las Islas Canarias,
me llamó y me dijo, hay un matrimonio en nuestra congregación que me gustaría que los conocieras, son hermanos fieles, hermanos que me han apoyado en el ministerio por mucho tiempo y creo que ha llegado el momento, después de años, de nombrarlos oficialmente pastores o copastores de la obra en Fuerteventura. Él me llamó en varias ocasiones para recordarme esta conversación y al final le dije, bueno, dile a este matrimonio y tú también quiero que vengan a Tenerife. Vinieron a Tenerife,